Gracias por venir con Robert Santiago por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a Latinísima, la plataforma donde aquí hablamos todos. El invitado de hoy es nicaragüense, enviado de Dios en la Iglesia Católica San Michael de Miami. En un par de semanas pues ya lo veremos flaquito, como Ramoncito. Saber que tenemos un destino, tenemos una meta y esa meta es Cristo. Porque quisiéramos que ustedes estuviesen aquí físicamente. Todo en poder celebrar este dogma de la Inmaculada Concepción. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Hoy en esta tarde me encuentro en este lugar especial. En Gracias por venir, hoy me acompaña uno de los párrocos más populares de Miami, el nicaragüense Elvis González. Un placer, padre. Gracias. Que nos acompañe. Gracias, Robert. Estaba viendo el videito de introducción que hiciste y prácticamente todas esas fotos, Roberto, son cuando tenía pelo, así que a lo mejor el público está un poco ahí desanimado cuando me ve ahí ya sin pelo. No, tranquilo, lo importante es lo espiritual. Padre, usted es nicaragüense, vino cuando muy pequeño, me decía, para acá. ¿Cómo logró convertirse en párroco? Pues mira, nosotros los nicaragüenses tenemos una frase que dice, cuando nos preguntan si eres nicaragüense, nosotros siempre respondemos por gracia de Dios. Y sí, nací en Nicaragua, en un pueblo que se llama Sébaco, en la parte norte, ¿no? Esto sería más o menos el departamento de Matagalpa. Y bueno, regresando a la pregunta, ¿cómo es que llegué a este punto donde estoy ahora como sacerdote? Pues es todo un caminar, ¿sabes? Es todo un caminar. Yo siempre digo que seguir al Señor es una aventura y en esta aventura nosotros encontramos de todo, ¿no? Pero bueno, es una historia que empezó en Nicaragua. Llegué aquí a Estados Unidos hace cerca ya de 26 años y llevo ya como sacerdote casi 13 años sirviendo a esta comunidad de Miami. ¿Le fue muy difícil adentrarse a la orden sacerdotal? Pues mira, se requiere todo un proceso. Yo soy dentro de la Iglesia Católica pues tenemos tantas congregaciones, órdenes religiosas, ¿no? Que solamente el Papa y el Espíritu Santo de saber cuántas en general tenemos. Pero yo en particular pertenezco como a la diócesis, es decir, soy un sacerdote diocesano. Hay otros, en otros países también se le conoce como sacerdotes sanpedranos. Pero pues mi vocación pues servir a Cristo como sacerdote a la comunidad, pero más que todo estar en parroquia, estar en una diócesis, estar en una ciudad. ¿Cómo fue ese niño Elvis? Bueno, ¿cómo fue ese niño Elvis? Mira, hay un proverbio africano que dice, se requiere toda una aldea para poder criar a un niño. Esto quiere decir que no solamente mi familia más cercana, sino también amistades, familia extendida, pues marcaron mi vida. Entonces, ¿cómo fue mi niñez? De verdad que a pesar de que nací en una familia muy humilde, pues fue una niñez muy feliz. Tuve buenos ejemplos de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos y tantos buenos vecinos que marcaron mi vida. Sabes que, bueno, cuando yo era pequeño yo era muy introvertido y cosas de la vida, pues ahora estoy aquí, ¿no? Frente a una multitud y a estas cámaras que quizás a muchos los intimiden. Pero así fue mi niñez, ahí introvertida, pero siempre con las ganas de aprender, curioso como todo niño, de querer aprender, pero siempre con un deseo, no solamente de estar cercano a la familia, pero también un deseo de Cristo. A veces cuando yo era niño, la memoria que tengo es que las personas me preguntaban, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y yo siempre cuando era chiquitico, así, cabezón y barrigón, siempre decía, pues, yo quiero ser sacerdote. Entonces era más o menos cuando tenía 6, 7 años. Y quizá, pues, uno como adulto, uno diría ahora, bueno, es porque ese era el mundo en que vivías o simplemente era tu sueño desde niño. Pero ahí poquito a poco yo creo que fue madurando la vocación y fue algo que nunca me cerré a nada, mucho menos me cerré al matrimonio o al noviazgo, pero fue como que cuando yo creo que cuando el Señor pone la chispita, pues ahí poquito a poco se va desarrollando. A veces también se pierde, ¿no? A veces uno ignora cuando el Señor nos está llamando a un estado específico de nuestra vida.
Sin embargo, en un momento usted me dijo que nadie de su familia era religioso, ni se veía eso en la Bueno, sí, fíjate que en mi familia alguien que marcó mucho mi vocación pues fue siempre mi abuela y varios tíos paternos que estaban muy comprometidos en la iglesia, y mamá también y papá también eran comprometidos. Pero en sí las que marcan mi vocación pues fue esa abuela, y fueron también esos tíos que siempre constantemente estaban misionando en otros pueblitos más cercanos donde nosotros vivíamos, ya que solamente había un sacerdote en el pueblo. Pues correspondía poder llegar a otras comunidades, y poquito a poco yo creo que eso fue marcando mi vida. Elvis, cuando la niñez y la adolescencia, ¿no tuviste noviecita en esa etapa? Pues mira, yo creo como todo muchacho, pues siempre nos enamoramos. Y siempre pues tuve ahí amor platónico, diría yo. Pero como cosas de la vida, decía yo al principio, pues era muy introvertido, ¿no? A veces yo cuando estaba en el colegio pues trataba de mantener esa excelencia académica. Y pues siempre, ¿no? Uno como joven pues se acercaba a aquellas muchachas bonitas que le ayudara con las tareas y todo tipo de cosas, explicarle alguna tarea, y yo encantado, ¿no? Pero sí, yo diría que sí me enamoré, pues me enamoré. Llegué a tener alguna relación si era con alguna muchacha, pues no. Pues yo diría fueron estos amores de jóvenes, ¿no? De escuela. Sí. Ahora, cuando ya decide la consagración, debe haber sido difícil, porque es una posición para toda la vida, por supuesto, que en sus pensamientos. Pues mira, algo que marcó mucho mi vida fue haber llegado a este país. Yo te decía al principio que cuando era niño, pues yo quería ser sacerdote pues en Nicaragua. Pero el Señor siempre tiene otros planes. Entonces, cuando llegué a este país hace ya casi 26 años, ya las cosas fueron cambiando, las prioridades fueron cambiando. Primero por el sacrificio que hizo papá, por el sacrificio también de mamá, llegar a este país, empezar de cero. Y acá papá nos dijo de una forma muy directa, si vienes a este país siendo joven, o vienes a estudiar o te pones a trabajar, pero no puedes estar aquí haciendo nada. Y eso marcó mucho las decisiones que tomaba para mi futuro. Entonces yo llegué más o menos a los 14, 15 años, empecé la secundaria a aprender inglés, y ya después cuando yo llegué a los 18 años, Robert, eso pues me empujó a pensar más todavía en mi futuro. Ya las decisiones que tenía que tomar, pues las tenía que tomar yo mismo. Y por supuesto no desperdiciando la oportunidad que papá nos dio de haber llegado a este país. Pero a esa edad pues me preguntaba qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Y esto como que me hizo madurar más aquello que ya estaba pensando hace rato. Mira, pues vamos a intentar el sacerdocio. Entonces fue un retiro vocacional que le llamamos, y me sentí en casa, me sentí tranquilo. Padre, cuando asume ya como tal, seguramente le han llegado muchos casos de diferentes formas, personas de todas las edades. ¿Recuerda algún caso que ha tenido que enfrentar así de manera tan difícil, que le ha sido, vaya, que jamás pensó enfrentar? Mira, yo creo que uno de los detalles más lindos de la vocación al sacerdocio, Robert, es que la gente a uno le da acceso a sus vidas. Yo creo que ese es el don más grande que tenemos como sacerdote, que ustedes nos abren las puertas nosotros, aun cuando a veces podemos ser extraños, ¿no? Pero de los casos, imagínate, son tantos casos de la vida, con la familia, con los matrimonios, con la salud, con la enfermedad. Siempre pensando en algún caso específico, yo creo que tengo muchos que me han tocado de cerca, sobre todo el sufrimiento. Yo creo que algo específico en la vida del sacerdote es que estamos muy cercanos al sufrimiento de la gente. Padre, se le acercan prostitutas, delincuentes. ¿Cómo ustedes dan tratamiento a este tipo de personas? Porque son casi siempre reincidentes, porque es una personalidad que casi siempre se lleva, y es difícil de diferenciarla, de llevarla a una estabilidad. Mira, el Papa Francisco, y también lo dice ahora el Papa actual, el Papa León, la iglesia es un hospital, ¿eh?
Y no sé, nosotros siempre cuando vamos a los hospitales, pues es cuando nos encontramos vulnerables. Y si vamos al hospital es porque estamos enfermos y necesitamos la medicina. La iglesia es así, ¿no? La iglesia es un hospital. Y en esta iglesia, tanto aquellos que están afuera, los que estamos adentro, pues todos estamos en el mismo barco y somos pecadores. Lo lindo que cuando se acerca a alguien que quiere la conversión, es que va aprendiendo poquito a poco esos errores. Y esto es una frase, no recuerdo qué santo lo decía, pero decía, el principio de la santidad no solamente consiste evitando las tentaciones, pero sobre todo aprendiendo de tus errores. Así que cuando se nos acercan las personas de toda etapa de la vida, del pecado más pequeño al pecado más grande, pues ahí donde yo también me siento vulnerable. Y es algo lindo, ¿sabe que es algo lindo? Porque muy pocas veces nosotros somos vulnerables no solamente a las cosas que el Señor nos pide, ¿no? Pero vulnerable también a su amor, a buscar el perdón, a buscar la redención. Es bello. Cuando una persona se me acerca, Robert, y me ha dicho, padre, la última vez que me confesé hace fue 20, 30 años, yo me alegro en cantidad, porque finalmente, pues mira, hay un sentido de redimirme, hay un sentido de que no puedo seguir así, porque no soy feliz. Yo estoy pensando ahora en un caso. Hay un reggaetonero cubano que le dicen Chocolate, no sé si usted lo ha oído hablar de él. Él quiere convertirse en religioso. Ha atravesado por una serie de pecados, como se le dice. ¿Usted cree que esa personalidad pueda transformarse? Pues mira, creo que hay un escritor irlandés, si no me equivoco, apellido Wilde, que él siempre dice, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Así que el hecho de que nosotros estemos vivos y estemos buscando siempre el sentido de redimirnos, de cambiar, de hacer algo diferente en nuestra vida, pues bueno, yo creo que el Señor siempre nos regala la oportunidad. Y en eso consiste, ¿no? Que cada día que el Señor nos regala es una oportunidad que nos prepara para la eternidad. Así que, pues imagínate cuando vemos los evangelios, Robert, ahí fueron llamados todo tipo de hombres. Cuando Cristo llamó a los apóstoles estaba Pedro, también estaba Judas, el que lo traiciona. Así que hay de todo. ¿Puede Chocolate cambiar? Y todo tendría, bueno, si está vivo, es un ser humano y quiere redimirse, yo creo que Cristo nunca se niega, ¿no?, a esa oportunidad de redimirse. Padre, cuando usted va a hacer cualquier diligencia en su vida normal, una compra, un mercado, seguramente ha tenido que ir. ¿Cómo usted se manifiesta y cómo lo ven las personas, usted que lo conocen quizás? Bueno, pues mira, yo creo que en lo particular, Robert, yo sigo siendo yo mismo. Antes de empezar aquí este programa te dije, pues voy a ir a buscar un cafecito. Y pues nada, pues empecé con ese cafecito y ya la gente a uno lo queda viendo con el clero y vestir de negro, ¿no? Pero pues nada, sigo siendo yo mismo. Y como hay de todo, yo creo que cuando se ve a una figura, ya sea alguien con un uniforme, algo con una identidad, pues siempre va a causar sorpresa. Pero en general, mi experiencia con la gente, estando en el supermercado, estando en la farmacia, pues ha sido muy acogedora. De verdad que nunca he tenido ningún mal momento. En la calle, cuando está en la calle, bueno, Dios perdona, ¿no ha sentido atracción sexual quizás en algún momento por alguna persona? Bueno, la cuestión es, nosotros como seres humanos, Robert, pues somos seres sexuales, ¿no? Y siempre vamos a tener deseo. El hecho de que estoy sirviendo como sacerdote, eso no viene a negar mi naturaleza como hombre, ¿no? Al contrario, yo creo que los deseos siempre van a estar allí. Pero como todo en la vida, yo creo que poquito a poco pues uno va aprendiendo, no solamente más que disciplinar nuestros deseos, pues ir creciendo en las virtudes. Tengo un buen amigo mío que ya ha pasado los 80, ¿no? Un jovencito diría yo. Y él siempre me dice, entre más viejo me pongo, más recrudecen mis defectos. Que debería ser lo opuesto, ¿no? Es decir, hay cosas en la vida que nos vamos acostumbrando a los malos hábitos y se supone que entre más maduremos, se supone que seamos más excelentes, ¿no? En todo, en todos los niveles de la vida, no solamente espiritual, pero en todo. Pero no, sí, los deseos siempre van a estar ahí. ¿Y cree que eso es pecado? Bueno, todo depende, ¿no? Hay deseos que te roban tu dignidad. Hay deseos que te hace ver a la otra persona como un objeto. Por supuesto que cuando ya te roba la dignidad y te ve como un objeto, pues es algo mal, ¿no? Es un pecado. Al contrario, yo creo que el deseo más grande
Y aquí te lo digo, no estoy hablando de un romanticismo o algo superficial, pero el deseo más grande, decía San Agustín, es poder poseer a Dios. El Papa actual que tenemos es de esta orden agustina, el Papa León. Y entonces él siempre está citando a San Agustín. Y San Agustín fue un gran santo del siglo, más o menos del siglo IV de nuestra era cristiana, y ha sido uno de los grandes doctores de la iglesia. Y decía San Agustín esta frase en el libro de las Confesiones: Señor, tú nos has creado para ti, y mi corazón no encuentra descanso hasta que no te posea. Uh-huh. Padre, hace 2 o 3 días oí en una emisora de aquí de Miami suicidios de curas, que está como, dieron una cifra grandísima a partir de un suicidio que hubo recientemente. ¿Qué le parece este tipo de acción? Usted que está muy cerca en este tipo de acciones. Pues mira, este tipo de tragedia siempre causa mucho dolor, Robert. Y de verdad que pues no hay ninguna explicación, ¿no? No encuentro ninguna explicación para este tipo de tragedia. Lo único que sí te puedo decir es que en nuestra experiencia con el dolor, a veces nosotros no sabemos cómo lidiar. Imagínate, yo soy cobarde con las agujas, ¿eh? Ahora imagínate el dolor espiritual, el dolor emocional. Y cada quien pues uno va aprendiendo cómo yo estoy lidiando con mis propios dolores, con mi propio sufrimiento. Me imagino que hay cosas, etapas en nuestra vida que es algo mucho más grande, que sobrepasa nuestra capacidad, y buscamos diferentes maneras de cómo darle una respuesta o ponerle fin a este dolor. Dentro del sacerdocio yo creo que, imagínate, es mucho más doloroso todavía, porque estos son hombres que no solamente se han consagrado, pero también se han dedicado al servicio de los demás, ¿no? Y por supuesto que no solamente causa dolor a la familia, pero también a toda una feligresía. Ahora bien, yo creo que, yo siempre digo, mira, nuestro amor siempre va a ser limitado, ¿no? Y es por eso que cuando una persona llega a ese límite, pues nosotros le pedimos al Señor que lo que no pudo recibir esta persona, o lo que yo no puedo dar como hombre, pues que Cristo lo termine de completar. Pero este tipo de tragedia, imagínate cuántas de nuestras familias pues lloran a sus hijos, a sus hijas, y sobre todo cuando no hay una respuesta, no hay una explicación, tratamos de buscar siempre una respuesta. Pero es allí donde lo que nosotros no le podemos dar, esperemos que Cristo siempre lo complete. Y es algo que siempre va a estar ahí, yo creo, ¿no? Padre, ¿cree en los milagros? ¿Existen los milagros? Bueno, claro, fíjate que los milagros, la vida es un milagro en sí, ¿no? Si lo ponemos a hablar en términos general. ¿Me puede, entre sus palabras, poner algún ejemplo? Bueno, un milagro, pensando un milagro en mi vida, cuando unas personas, por ejemplo, vienen a pedirme oración, ya que están atravesando un mal momento o simplemente tienen una enfermedad que les ha robado la paz, les ha robado la seguridad, y que siempre me digan: Padre, por lo menos hasta ahora estoy bien. No sé qué va a pasar más tarde o mañana, pero estoy bien. Es decir, yo creo que el milagro más grande, más que encontrar la cura de lo que hasta ahora no tengo o me hace falta, es poder vivir la vida plenamente, sentirme feliz en el momento ahora. Yo creo que ese es el milagro más grande. Y esto no lo digo con miedo a ser desilusionado o ser decepcionado, ¿no? Al miedo a que no vaya a recibir ese milagro, pero al contrario, el hecho de que el aquí y el ahora es la oportunidad que tengo, para mí eso es un milagro. Su Venezuela, su Nicaragua, Venezuela, mi Cuba, no acaban de encontrar el milagro. Que las personas siempre están acudiendo Dios. Dios es el único que puede. ¿Qué cree usted al respecto? Bueno, pues mira, yo creo que no te equivocaste cuando dijiste, ¿no?, tu Venezuela. Algo que sí tenemos en común entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, aparte del sufrimiento, yo creo que también el sentido de esperanza. Y cuando estos tres pueblos constantemente siempre están clamando, elevando sus oraciones al Señor, es porque en Él encontramos nuestra esperanza. Fíjate, en Él encontramos nuestra esperanza, porque lo más triste que se le puede robar a un pueblo es la esperanza. No hay un sentido del mañana, no hay un propósito. Y Cristo nos ofrece a nosotros esa esperanza. Es decir, lo que yo espero para mañana, eso que yo espero en el futuro, pues cambia mi forma de vivir.
porque si no espero en el mañana, imagínate, entonces el día de hoy para mí sería una desesperación. Y es algo que lo que ha dado fortaleza a nuestros pueblos. He oído mucho esa frase de que Dios le da las mayores batallas a sus mejores hijos. Oye, ha llevado duro a nuestros pueblos. Y sí, imagínate cuando ustedes ven la historia, sobre todo en Cuba, pues ha sido una historia de mucha valentía. Cuando vemos aquellas batallas, ¿no? Buscando una conquista, buscando una libertad. Y también pues en los últimos 60 años la historia del castrismo, cómo poquito a poco ha tratado de robar esa identidad de ese pueblo valeroso. Pero al mismo tiempo, fíjate que cuando vemos la historia, y estoy hablando también de la perspectiva yo de ser nicaragüense, también el Señor nunca nos abandona, porque siempre ha puesto voces, siempre ha puesto a profetas, ya sean sacerdotes, ya sean religiosas, y también hombres laicos, hombres comprometidos. Ustedes ahí en Cuba tuvieron también a un gran hombre, a Payá, que murió también de una forma trágica, ¿no? Pero yo creo que a través de la historia, por muy negra que sea, y a veces cuando creemos que Dios no está ahí, Él siempre nos pone voces, que siempre nos está señalando constantemente a Él. Y eso no lo perdemos de vista. Padre Elvis, ¿usted cree en la brujería? Bueno, la brujería, fíjate que la brujería la gente la utiliza pues para muchas cosas, ¿no? Pero más que todo es para poder controlar aquello que no puede. El mal existe, ¿eh? Eso sí, el pecado y el mal existe. Eso yo no lo puedo negar, la iglesia no lo niega que el mal existe. Pero a veces cuando las personas recurren a la brujería por cualquier otra razón, por buscar poder, por poder controlar o más que todo, o quizás muchas veces para hacer daño, expresa nuestros miedos, expresa nuestra falsa de confianza, creyendo que un objeto, un amuleto, un conjuro, cualquier otra cosa, pues me va a dar a mí lo que estoy buscando. Pero sí, yo creo que en realidad algo que la fe cristiana nos ofrece es poder confiar. Y poder confiar en Cristo, que es el que todo lo puede. Cuando nosotros nos quedamos a nivel de criatura, es decir, todo aquello que solamente la criatura puede dar, entonces ya nos volvemos idólatras. Pero nosotros no podemos simplemente ponerle mi corazón, ponerle mi fe a una cosa, a un objeto, a esto, a una persona, cuando Cristo es mucho más grande que la criatura. ¿Por qué? Porque Cristo es el creador. Estoy percibiendo que en este siglo hay muchos más creyentes. Las personas se están convirtiendo en creyentes que en épocas anteriores no existía. ¿A qué usted le acata esto? Pues mira, yo creo que primero es una cosa buena, ¿no? Cada país, cada iglesia está atravesando por lo suyo, pero cuando vemos la perspectiva de la familia, Robert, por eso te preguntaba a ti, háblame, bueno, de tu esposa, tu hijo. El centro sigue siendo la familia. El Papa Juan Pablo II, un gran santo, él siempre decía que si no hay paz en tu corazón, no hay paz en la familia. Si no hay paz en la familia, no hay paz en la sociedad. Y nuevamente regresamos a esto, de que pues la familia, la persona humana necesita de Dios. Es muy triste poder encontrar una persona que viva en el vacío, que viva desesperada. Hay algo que pues tiene que ver mucho, que tiene que existir mucho más allá de nuestras capacidades. Yo creo que hay un punto en que nosotros nos hartamos de todo. Podré vivir mi vida y podré tenerlo todo y estar satisfecho en todo, pero hay un punto también que yo me harto de eso. Entonces tiene que haber algo. Algo muy bueno es eso, que las personas se están acercando a la iglesia, se están acercando a Cristo y están buscando los sacramentos. Yo te decía al principio que mi parroquia está en la pequeña Habana, aquí en el centro de Miami, San Michael de Arcángel, y es una bendición poder encontrar ahí a las personas a pie de todos niveles de vida, de todo nivel social, y cómo buscan los sacramentos, ya sea a través de la reconciliación, a través del bautismo y el matrimonio. Y es algo lindo, porque te digo, ya por lo menos no solamente yo me siento útil, pero hay algo que yo creo que poseo, que también le va a hacer feliz. Y lo que poseo es Cristo, que también Cristo le va a hacer feliz. Pero no todos los párrocos son así. Hay quienes se han aprovechado de la iglesia para lucrar. Bueno, como todo en la vida, Robert, yo creo que el pecado abunda donde hay un ser humano. A veces nosotros podremos tener la noción de que seré perfecto viviendo en una isla solitario, como esta novela de Robinson Crusoe,
Pero no, yo creo que donde hay un ser humano ahí vamos a encontrar imperfecciones y también vamos a encontrar virtudes. Y que han habido malos sacerdotes, por supuesto, eso no lo puedo negar. Sacerdotes que han hecho daño, sacerdotes que han defraudado. Y no lo estoy justificando. Es como todo. Y yo es por eso que yo tampoco soy perfecto. Eso lo admito. No porque estoy acá, claro, que me está viendo toda una audiencia, pero sí, yo creo que hay de todo. San Pablo lo pone de una forma magnífica en una de sus cartas cuando dice de que el cristiano es un tesoro en vasijas de barro, que en cualquier momento nos podemos quebrantar. Así también ocurre con los políticos. Hay políticos y la demagogia y se apoyan en la religión. Son cristianos, son católicos, apostólicos. ¿Qué usted cree de esto? Pues mira, yo creo que una de las aspiraciones más grandes del ser humano, la aspiración más grande en la política es el servir. Es el servir. O sea que el oficio público de la política es poder servir. Y yo creo que esa es la aspiración más grande de todo político. Es decir, la política en sí no es mala. Ahora, cuando ya hablamos de partidos políticos, de diferentes ideales o podemos decir ideologías, pues ya eso ya marca, ¿no? Nos lleva a otro rumbo. Y acá pues el punto no es hablar de la política partidista, sino de la política en sí. Pero partiendo de ese punto de que en la política, la aspiración más grande de la política es el poder servir, pues eso es una gran virtud. Y yo creo que a nuestros líderes civiles, nuestros líderes políticos, pues no olvidar ese aspecto, ¿no? Que si han sido elegidos a un oficio dentro de la ciudad, dentro del país, es poder servir. Y eso es lo que nos da a nosotros mayor satisfacción. Ahora, sirviendo, dejando a un lado mis propósitos personales y enfocarme en el bien común. ¿Cuál es la relación que tiene, en el caso de usted, con la política? ¿Cómo es esa relación aquí en Miami? Bueno, pues nada, pues ya tú conoces cómo es nuestra casa, ¿no? Yo creo que pues en Miami habemos tantas nacionalidades, tantas ideas y pues yo creo que por lo menos hablándote como pastor, como sacerdote que soy, pues llevarme bien con todos. Mi labor como pastor es ser ese sacerdote para todos, para los políticos y los que no somos políticos, los que estamos a pie y los que están en oficina en aire acondicionado, ¿no? Pero mi labor es poder servirlo a todos. ¿Por qué? Porque al final es recordarle que nuestro fin es Cristo y servirle también a los demás. Y para mí ha sido un gran placer. De una forma también positiva, Robert, yo también he sido afortunado. Por lo menos muchos de nuestros líderes civiles que se han acercado a San Michael, pues han sido excelentes hombres y excelentes mujeres, ¿no? A pesar del partido que ellos puedan profesar. Pero sí, muchos pues tienen esos valores, he podido conocer a sus familias. La paz es algo que lleva a la iglesia por sobre todo. ¿Usted cree que puede haber paz en el mundo? Pues fíjate que hace un par de domingos nosotros leíamos un evangelio donde Jesús dice, no he venido a traer la paz, ¿no? Sino más bien la división, suegra contra nuera, hijo contra padre, etcétera. Decía un buen amigo mío, mira, la paz no es la ausencia de la guerra, no es la ausencia de conflicto, la paz es poder estar con Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos de la paz, no lo hablamos como una utopía de algo que no se puede alcanzar, que está muy lejano, sino más bien como algo que se tiene que trabajar. Hay muchos elementos para nosotros alcanzar la paz en el mundo. Se necesita la justicia. Cuando nosotros hablamos de paz, si queremos la paz que ofrece Cristo, se necesita la justicia, se necesita la verdad, se necesita también la libertad y tantos otros elementos. O sea que cuando nosotros hablamos de paz, no solamente nos referimos a una teoría, no lo podemos utilizar como una cobija que va a poder cubrir todas las injusticias, todo el mal del mundo. Al contrario, si queremos paz, hay que traer la luz a cada aspecto de nuestra historia. Bueno, estuviéramos hablando aquí mucho más, padre, pero se nos está acabando el tiempo. Quisiera que usted le diera un mensaje a la humanidad, a los de bien, a los que no están haciendo el bien, y que a esta emisora usted la bendice como
quiero que bendiga mi programa. Bueno, déjame decirte que primero me encanta el título de tu programa. Gracias por venir. Y no lo encuentro solo algo muy optimista, pero lo encuentro algo muy esperanzador. Desde el momento que te conocí, ¿no? Del año pasado, pues causaste una gran impresión y me alegra mucho que en este programa pues estés invitando a personalidades grandes y pequeños. Yo me considero pequeño, no, pero nadie es pequeño. Pero sí, de verdad que esta es una linda oportunidad. ¿Y qué yo le diría a la gente, donde quiera que nos estén viendo? Pues todos nosotros tenemos la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? En el Antiguo Testamento. Esa trato de cumplirla, pero en el Evangelio de Mateo capítulo 25, aquellos que son cristianos, hay una frase donde Jesús le hace la pregunta: Señor, ¿y cuándo te vimos? ¿Cuándo creíamos que eras tú? Y entonces él decía: cuando visitaste al enfermo, cuando visitaste al encarcelado, cuando vestiste al desnudo, cuando le diste de comer al hambriento, me lo hiciste a mí. Así que yo creo que a partir de ese modelo es lo que nos acerca a nosotros a ser mejores seres humanos, poder imitar a Cristo. Entonces, en todas estas cosas pequeñas. Y para mí ese es mi modelo, esa es mi meta. Ese mensaje, usted sabe que le está llegando a todos los oyentes de latinísima.net. También sale por Rocus, sale por Euforia y sale por las plataformas de YouTube. Para mí ha sido tremendo placer, el padre Elvis, una vez más. Gracias, porque usted es uno de los que llegó de Nicaragua para decir gracias por venir. Bueno, gracias Robert, y a toda esta familia del aire, pues gracias por abrirme las puertas de su casa y compartir con ustedes. Gracias, padre. Dios te bendiga.